reivindicación y la autoorganización de las trabajadoras sexuales. En el propio título del acto va implícito nuestro reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, que es uno de los ejes, por supuesto, del acto y de lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿no? Para nosotras, la venta de servicios sexuales, que no el cuerpo de las mujeres, es un trabajo más, igual que para las compañeras que hoy nos acompañan en esta mesa, ¿no? Entendemos que existe una relación capitalista que se inserta, como no puede ser de otra manera, en una estructura de dominio donde existe explotación, como en cualquier otro trabajo, y eso lo queremos dejar bastante claro, ¿no? Al mismo tiempo, y de eso vamos a hablar hoy, se abren márgenes de resistencia donde las mujeres son capaces de defender sus demandas, en este caso laborales, sociales, económicas, y es de lo que vamos a hablar en esta mesa, ¿no? El debate en torno a la legalización del sindicato Otras nos permite precisamente poner sobre la mesa las demandas de derechos laborales y sociales del sector de las compañeras que hoy nos acompañan, ¿no? Debemos además tener muy presente, y eso lo queremos recalcar, ¿no?, que en una sociedad donde la principal vía de integración social es el trabajo, el no reconocimiento de las trabajadoras sexuales, de su condición de trabajadoras, evidentemente las priva de su condición de ciudadanas, y más si cabe si se las priva además, ¿no?, del ejercicio de la libertad, del derecho de libertad sindical, ¿no? Las compañeras que nos acompañan hoy, además, digamos que son herederas, toman el testigo de todas aquellas mujeres, también trabajadoras sexuales, ¿no?, que a partir de los años 70 han defendido sus condiciones laborales, ¿no?, sus derechos laborales, mejor dicho, ¿no? Por tanto, es una larga lucha invisibilizada y también estigmatizada por todas las cosas que ya ellas nos van a explicar en más detalle, y yo no me quiero extender tampoco para poder dejarlas hablar, ¿no? En todo caso, lo que sí está claro y lo que queremos también señalar, ¿no?, es que nosotras como feministas desde luego tenemos que combatir en primer lugar y ante todo la estigmatización patriarcal que sufren las trabajadoras sexuales, y por eso también nos creemos importante escucharlas hoy aquí en esta mesa, hablando por ellas mismas, defendiendo sus derechos, sus demandas y dándoles voz, ¿no? Y sin más, no me quiero extender más, voy a presentarlas a cada una de ellas. Nos acompañan Concha Borrell, que es la secretaria general del sindicato Otras y va a ser la compañera que inicie la intervención. También nos acompaña Ninfa de la organización Afentras, es una trabajadora sexual de aquí de Madrid, y bueno, pues ella también en representación de su colectivo va a intervenir en segundo lugar. Nos acompaña también Verónica Arauzo del sindicato, la Unión Sindical de Trabajadoras Sexuales de Galicia, y va a intervenir en tercer lugar también en representación de su colectivo. Además de ello, completan la mesa las compañeras Begoña Lalana, que es abogada, feminista, y una de las impulsoras del manifiesto Nunca sin Nosotras. Y a mi lado está Gloria Marín, compañera también feminista de la Asamblea de Dones de Elche, redactora de Viento Sur y autora de un artículo que os recomiendo ya de la revista Viento Sur, Sindicación de las Trabajadoras Sexuales. Y bueno, y con ellas, pues, bueno, lo primero agradeceros a todas que estéis hoy con nosotras aquí en la Plaza de los Comunes, agradeceros que hayáis aceptado la invitación, disculpar también que en un primer momento habíamos invitado a María José del colectivo de Trabajadoras Sexuales de Sevilla, pero lamentablemente por un percance familiar, pues no se encuentra hoy aquí. Pero bueno, que estaba invitada, y desde aquí le mandamos un caluroso saludo y abrazo, y bueno, pues nos solidarizamos con ella también. Y sin más, le voy a dar la palabra a Concha,
para que inicie la charla. Buenas tardes. Lo primero que quería decirles es que muchas gracias por estar hoy aquí y quería pedirles perdón por este retraso. Se me echó el tiempo encima y la verdad que ha sido un poco escandaloso empezar con media hora de retraso, por lo cual pido disculpas. Les voy a contar en primer lugar cómo está la situación ahora mismo legal y política del sindicato Otras, porque se nos llama el mal llamado sindicato, el sindicato ilegalizado. Bueno, a mí me gustaría en un principio dejar clara la postura legal que tiene ahora el sindicato Otras, que es exactamente la misma que el día de su nacimiento, el 31 de julio del año 2018. Dos organizaciones abolicionistas de Sevilla nos llevaron a la Audiencia Nacional, a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y hemos tenido la maravillosa experiencia de pisar la Audiencia Nacional. Está bien, yo pensaba que era más bonita, pero no había ni una gota de glamour ahí, nada, estaba todo muy feo, hasta los jueces eran todos muy feos. Así que la resolución de la Audiencia Nacional llegó con muy poco tiempo, apenas 2 semanas, y lo que han hecho es anular los estatutos vigentes. Como esta sentencia no es una sentencia firme, porque hemos recurrido, hemos hecho un recurso de casación al Tribunal Supremo, estos estatutos siguen vigentes, con lo cual la situación legal del sindicato Otras es absolutamente positiva. Dicho esto, me gustaría hablarles de todas las cosas que se me ocurran, pero no me va a dar tiempo. Así que voy a tener que cerrar un poquito mi paréntesis, porque yo quería hablar muchísimo, pero no me va a dar tiempo. Entonces, ¿qué queremos las trabajadoras sexuales en este país? Las trabajadoras sexuales en este país queremos derechos y queremos reconocimiento. Parece una estupidez decir esto en pleno siglo XXI, porque parece que todas tenemos que tener derechos y todas tenemos que tener reconocimiento como ciudadanas de primer orden, pero las trabajadoras sexuales a esto nos lo niegan sistemáticamente. El hecho de estar diciendo que si vendemos nuestro cuerpo, que si nosotras lo que hacemos es pactar unas violaciones previo pago, nos llaman trozos de carne con ojos, nos llaman muchas cosas muy bonitas, contenedores de semen, nos llaman cosas muy lindas, muy lindas. Este es nuestro día a día, esto no es algo puntual que pasa en un momento determinado, en una red social. Esto pasa en cada conferencia, esto pasa en cada charla, en cada encuentro en el que hay un abolicionista, pasa todos los días en las redes sociales. Con lo cual nuestro estigma es fuerte. Es fuerte y no hay una cantidad ingente de trabajadoras sexuales que quieran dar la cara, porque no es fácil salir y decir: sí, hola, buenas, yo soy ese trozo de carne con ojos, esa que está expuesta en una vitrina para que la violen y que tiene la culpa de que exista el patriarcado y el capitalismo en el siglo XXI en todo el mundo, porque todo el mundo sabe que las trabajadoras sexuales tenemos un poder sobre el capitalismo brutal. ¿Cómo conseguimos nuestros derechos? Pues nuestros derechos los conseguimos a través del sindicalismo, como se han conseguido los derechos de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras a nivel global. Sin sindicatos no habría una jornada de 8 horas, sin sindicatos no habría fines de semana, sin sindicatos no habría pagas dobles, sin sindicatos no habría vacaciones. Por lo tanto, la importancia de crear un sindicato en este sector era muy fuerte y era una demanda que las trabajadoras nos venían haciendo desde hace mucho tiempo. No es fácil crear un sindicato, no es fácil crear algo desde la nada. Y crear un sindicato de trabajo sexual no ha sido fácil, no está siendo fácil, pero estamos seguras de una cosa, y es de que la fuerza de la razón nos acompaña, nuestras compañeras nos acompañan. Ellas son la razón por la que nosotras estamos aquí dando la cara y luchando. ¿Por qué? ¿Por qué un sindicato y no mantenernos simplemente en una asociación como estábamos llevando a Prosex, que por cierto este año ya va a cumplir 7 años? Ya casi podemos decir que anda solita. Pero una asociación, por mucho poder que tenga, que no lo tenemos, por mucho poder que tenga, no tiene el poder de poder sentarse
a gestionar convenios colectivos, a gestionar horarios mejores para las trabajadoras, a gestionar, por ejemplo, algo que está sucediendo cada día en nuestro sector, es que las mujeres van a trabajar para un jefe, para un tercero, ¿sí? Tienen que cumplir un horario, pero si ese día no han trabajado, ese día no cobran. Da igual si han echado 6 horas, 8 horas, 12 horas o 15 horas. ¿En qué otro trabajo te obligan a estar en un determinado horario en tu puesto de trabajo? Te obligan a mantener las normas de la casa y no se te paga si no has trabajado. El hecho de que una compañera trabaje o no trabaje cuando está en un piso, en una casa, en un club, depende mucho del empresario. Es el empresario el que tiene que mover el hecho de que haya clientes suficientes para todas las mujeres que están ahí trabajando. No es culpa de la trabajadora que ese día no tenga un servicio o no tenga 2 servicios. Sin embargo, en el tema de los clubs, por ejemplo, lo vemos constantemente, sí hay que pagarle al empresario una estancia de hasta 100 euros por día. Entonces, estamos viendo que las trabajadoras tienen un montón de obligaciones, pero ningún derecho. Cuando una trabajadora no tiene ningún derecho, no tiene absolutamente nada que perder. Y eso es lo que nos pasa a nosotras, que no tenemos nada que perder y todo por ganar. Tenemos la suerte de poder estar en un espacio, me atrevería a decir, libre. Tenemos la suerte de tener un país, me da miedo decir democrático, es que me parece muy, muy grande la palabra democracia para este país a día de hoy. Me parece que le cae grande en general a todos los gobiernos del mundo capitalista. Me parece que estamos en un momento en el que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que salir a la calle, no solamente las de nuestro sector, todos los trabajadores y trabajadoras hemos perdido derechos en estos últimos años. Sí, ha sido gracias al PP, pero el PSOE tampoco está haciendo nada para ponerle remedio. Llevamos, ¿qué? 7, 8 meses con el PSOE. Esa tenía que haber sido su preferencia. Sin embargo, ha preferido muchísimo más. Es tremendo porque en un país en el que hay 5 millones de parados, en un país en el que está envejecido, en el que la gente joven no encuentra trabajo y a la gente mayor se la despide a los 45 años porque está vieja, en un momento en el que se nos pide que trabajemos hasta los 67 porque no va a haber dinero para las pensiones, porque se lo han gastado en otras cosas, entre ellas en putas, hay que decirlo. Nos parece un escándalo que lo que más le preocupe a la ministra de Trabajo sea que se haya creado un sindicato de trabajadoras sexuales. Dice la ministra que se ha llevado el mayor disgusto de su vida política. Y se queda tan ancha. Y se queda tan ancha con la de problemas que tiene este país a nivel laboral. No sé, yo no me quiero extender, me quedan escasamente 2 minutos, no me quiero extender mucho más, pero sí les quiero decir que esta lucha no es fácil. Sabíamos cuando empezamos que no sería fácil. Tampoco pensábamos que nos lo iban a poner tan sumamente difícil. No pensaba que iba a pisar la Audiencia Nacional y desde luego no me veía poniendo un recurso de casación al Tribunal Supremo. Pero ahí es donde estamos. Si nosotras podemos pelear, ustedes, en su puesto de trabajo, pueden pelear mucho más. Porque ustedes sí tienen derechos. Ayúdennos a nosotras a conseguir esos derechos que tanto necesitamos. Ayúdennos a que podamos decidir libremente si queremos ser autónomas, si queremos trabajar en la calle, que nos den unos espacios libres, adecuados, limpios, decentes para poder trabajar, con espacios donde las mujeres puedan guarecerse el día que llueve o el día que hace un vendaval. Que la policía esté ahí para atender a las compañeras, no para pretender llevarles una comisión o pretender un servicio gratuito para no molestarlas. Queremos un espacio donde las mujeres migrantes puedan sentirse seguras, puedan tener su contrato de trabajo y arreglar sus papeles y volver a ser ciudadanas de primera como lo eran en su país. Todas esas cosas son las que queremos. Nos llaman el lobby proxeneta. Ser proxeneta es un delito penal muy grave. Es muy grave. Nos llaman proxenetas constantemente, todos los días, varias veces.
Yo no me imagino al lobby proxeneta ni a ningún lobby empresarial pidiendo derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Y eso es lo que queremos nosotras. Gracias. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que me encuentro aquí en este espacio, un espacio amable que me da gusto estar aquí presente. Pues en este caso a mí me toca hablar lo que es el trabajo sexual de la calle. Yo soy una mujer migrante, trabajadora de la calle. ¿Por qué la calle? La calle para nosotros siempre ha representado una libertad de todas esas cosas, de todas las imposiciones que suelen haber en los locales. Hay muchas compañeras que siempre se pasan de la calle a los clubes, o mejor dicho, a los pisos, o vienen de los pisos a nuestras calles. Trabajar en la calle, captar la clientela en la calle, cada día se está haciendo muy difícil, porque están allí las normativas municipales, las leyes que nos multan, como la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta Ley de Seguridad Ciudadana, que pensamos en algún momento que jamás nos iba a tocar, o que iba a ser una cosa que podría ser pasajera, pues es la que nos ha llevado cada vez más a un estado de precariedad. Las de la calle siempre sufrimos el afeamiento de llevar la delincuencia o la drogadicción a los barrios, y nosotras siempre nos hemos dado cuenta de que lo único que compartíamos con la calle era eso, la calle. Que hay muchas madres que tratan de sacar a sus hijos, hay muchas mujeres que tratan de sacar a su familia, nosotras mismas, las mujeres migrantes, que aunque tengamos regularizada nuestra situación, es muy difícil entrar al mercado laboral si no tenemos nuestros nombres adecuados a nuestra identidad. Entrar al mercado laboral es muy difícil. Una mujer cis, un hombre cis no tienen esos problemas. Nosotras, las mujeres trans, sí. Y por eso estamos abocadas muchas a ejercer la prostitución. Pues cuando dejamos nuestros países, los dejamos precisamente por la falta de sensibilidad que tienen los gobiernos para colectivos como los nuestros. Y lo único que tenemos muchas veces son trabajos como el sexual. Para muchas de nosotras el problema no está en el sexo, no está en los servicios. El problema cuando estamos ejerciendo el trabajo sexual es las condiciones en las que trabajamos, vivir el estigma en primera persona, como mujer transexual, como prostituta, el que la sociedad te coja y te señale como un elemento indeseable, como una persona delincuente, es una cosa muy dura. Y obtener los papeles, obtener la documentación, creemos que podemos ejercer el trabajo sexual tranquilamente, porque si hay algo que sabemos bien es que la prostitución no está penalizada, o sea, no es delito. Entonces no es ilegal, está en todo caso en una situación ilegal, y nosotras siempre habíamos creído que teniendo ya una documentación en regla íbamos a poder trabajar tranquilamente sin molestar ni ser molestadas, es lo que pensábamos. Pues resulta que no, porque con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que aún teniendo regularizada nuestra situación, la policía ha estado ahí hostigándonos un día sí y otro día no también. Cosa muy particular, nos hemos dado cuenta también de que el famoso 80-90% que se esgrimen de las estadísticas de las mujeres en prostitución somos tratadas por las experiencias vividas en primera persona, y el trato de la policía para con nosotros. Nos hemos dado cuenta que en realidad el 80% o el 90% según los flujos migratorios, porque la prostitución constantemente a veces se está moviendo, dónde se puede trabajar con tranquilidad, dónde no se puede, dónde te dejan trabajar, dónde te dejan parar, entonces fluctúa, y a veces estamos entre el 80, 85, 90 o 95%. En realidad somos mujeres migrantes. Somos mujeres migrantes a las cuales se nos han puesto la etiqueta de ser tratadas, traficadas, y se nos niega esa capacidad de decisión.
muchas veces presentando nuestra propia documentación, hemos visto que la policía no solamente verifica si nuestra documentación es una documentación legal, sino que además de ello nos cogen y nos anotan, lo cual yo creo y siempre hemos considerado y nunca hemos estado de acuerdo. Si estáis constatando de que estamos regularmente, estamos con los papeles en regla, ¿por qué se tienen que hacer controles? Pues es una de las cosas muy tremendas que vivimos a diario las trabajadoras de los polígonos, las trabajadoras de las calles y sobre todo las que trabajamos en Villaverde, porque es el sitio que más se ha puesto el foco mediático, es el que más se le acusa de ser acusado de ser el escenario de la trata. Yo no voy a negar que la trata existe, no la voy a negar. De hecho, creemos que nosotros estamos en un sitio privilegiado como para darnos cuenta. No es nuestra obligación tampoco denunciar quién está en situación de trata. No es nuestra obligación, pero sin embargo sabemos que estamos en un sitio privilegiado como para darnos cuenta y de pronto comentarlo con las asociaciones que llevan adelante estas cosas y de paso de ellos tratar con las autoridades pertinentes. Pues con la entrada de la ley de seguridad ciudadana, nosotras nos fuimos muy golpeadas, muy afectadas, porque se nos multaba por la ropa, se nos multaba por estar en un sitio donde a ellos no les parecía correcto, se nos multaba por todo, se nos multaba hasta por estar conversando, ni siquiera se nos multaba por estar haciendo nuestros servicios, porque una de las cosas que se dice que nosotras se nos afea que hacemos el acto sexual en la vía pública, cuando solamente en la vía pública muchas trabajadoras sexuales lo que captamos es la clientela. Luego vamos en los coches, sobre todo en ciertas zonas, vamos a ocuparnos en un coche, y un coche sabemos que es una propiedad privada. Cuando sucedió lo de la ley Mordaza, nosotras, las compañeras que ya habíamos venido de otros sitios y ya habíamos estado en muchas manifestaciones convocadas por Etaira, pues nos dimos en cuenta la necesidad de que teníamos que asociarnos, teníamos que autoorganizarnos para poder tener voz. Ya sabíamos que estaba allí el colectivo Etaira dándonos una cobertura, dándonos siempre un apoyo a las trabajadoras sexuales. Ninguna otra asociación ha sido capaz, pese a que trabajan con prostitutas, pese a que salvan sus proyectos con nosotras, ninguna ha defendido lo que el colectivo Etaira ha hecho. Entonces nosotras, siguiendo ese cometido que siempre ha estado allí por parte del colectivo Etaira de la autoorganización de las propias mujeres, pues creo que tomamos la conciencia de que éramos sujetos de derecho y que teníamos que hacer algo y tener una propia voz, y creamos entre nosotras la agrupación AFENTRAS, que es la agrupación feminista de trabajadoras sexuales. ¿Por qué tenía que ser feminista? ¿Por qué? Porque esa es una de las muchas cosas que desde ciertos sectores abolicionistas se nos reprochó, que por qué teníamos que ser las mujeres sucias, migrantes del polígono, que teníamos que abrazar el feminismo, porque entendíamos que el feminismo es la herramienta que tenemos para luchar contra las injusticias sociales que vive la mujer, tanto como prostituta, como ese sujeto de mujer mala, porque así es como se considera la prostituta, porque también hemos entendido de que como somos mujeres que no respondemos al concepto binario porque tenemos identidades no normativas, teníamos que abrazar al feminismo y tenía que ser allí, porque también entendíamos que era la herramienta esencial para poder empoderarnos, para tener esa capacidad negociadora que nos permita estar allí de igual a igual, de tratar de igual a igual con los clientes y no dejarnos que ninguno venga a pisotearnos ni a menospreciarnos por el hecho de ser trabajadoras sexuales, porque eso es lo que hace el patriarcado, señalarnos y castigarnos por ser mujeres, de tener y sobre todo jugar con algo que el patriarcado se lo ha apropiado, que es el propio sexo y el propio cuerpo de las mujeres. Pues nosotras desde AFENTRAS hemos estado recorriendo estos últimos años y sabemos que no es fácil dar la cara, como ya lo dijo la compañera, porque el estigma está presente allí. Hay muchas mujeres, hay muchas madres que no quieren ser reconocidas y por eso no dan la cara al público. Sin embargo, nosotras las trans estamos allí dando la cara porque al fin y al cabo, ¿qué tenemos que perder ya?
Pues aquí estamos, y una de las cosas que también entendíamos es, dentro de lo que es la autoorganización, que un sindicato nos venía bien, y por eso llegamos a formar parte del sindicato Otras, del cual nosotras llevamos el sector callejero, y creemos que con la USTS, que también son compañeras, podemos hacer muchas cosas y podemos avanzar mucho más para hacer que algún día esa utopía, que es la consecución de nuestros derechos, llegue a ser una realidad, pese a que desde las fuerzas y dentro del propio feminismo hegemónico encontramos una gran resistencia a los derechos de las mujeres. Pues ahí estamos luchando, y creo que vamos a seguir luchando. En circunstancia especial hemos de comunicar, gracias a Dios, alegro un montón de la ponencia que estamos teniendo, de calidad, la verdad, muy de calidad. Se nota que estamos en un partido político. Tenemos aquí una compañera de USTS, de Intersindical Alternativa Catalana, que, bueno, USTS, para que comprendamos, es un proyecto que está en expansión, en la cual tiene que haber la fusión de otros sindicatos, no solamente la Intersindical Alternativa Catalana. Entonces, bueno, digamos que aunque a mí se me ha invitado como USTS, realmente lo que existe hoy en día es la sección de trabajadoras sexuales de la Intersindical Alternativa Catalana, y creo que sería lícito que la compañera tuviera por lo menos la mitad del tiempo de exposición para poder comentar desde la perspectiva catalana. Andrea, por favor. Lucía. Ah, Lucía, bueno. Por decir mi nombre de verdad. Ah, vale, perdón. Bueno, pues como esto va como improvisado, ¿sabéis cómo trabajamos las trabajadoras sexuales? No tenéis ni idea, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es hacer una plaza? Tampoco. Cuando doy charlas o hablo en público, siempre me gusta explicar lo que es una plaza para que os empapéis de la realidad que vivimos las trabajadoras sexuales, pues que muchas veces pues tenemos la desgracia de bien estar desinformadas o bien de no tener los medios y los mecanismos para poder trabajar en la prostitución. Entonces nos acercamos a agencias, a pisos o a clubs. Hacer una plaza es estar... ¿Habéis visto el programa este de Samantha Villar, que está 21 días haciendo cosas? Vale, pues eso es lo que hacemos las putas cuando hacemos plaza. 21 días encerradas con apenas 1 o 2 horas para descansar, ir al Mercadona y comprar la comida. Las compañeras de clubs viven bajo falso contrato de hospedaje, que vivan los fraudes legales o los contratos en fraude de ley, como a mí me gusta decirlos, pagando habitaciones. De hecho, mira, ahora en Madrid el trabajo está fatal y he tomado la decisión de, venga, va, Andrea, vete a un club. Y hoy he pedido plaza en un club. Me han dicho que me cobraban 40 euros al día, trabaje o no trabaje. Y todo así. Entonces estamos en un mundo en el cual en el año 2002 la compañera jurista igual luego lo explica. En el año 2002 el Tribunal Supremo legitima a la patronal de proxenetas. Bien. Año 2018, cuando las trabajadoras sexuales nos intentamos organizar, nos acusan de proxenetas y nos dicen que no, que eso no puede ser un trabajo, o piden explicaciones a las compañeras para que expliquen lo que es eso de trabajo sexual. Pues trabajar con la sexualidad, señores juristas de reconocido prestigio. Y con esto podría seguir contando un montón de incongruencias jurídicas, pero como tengo una compañera que tiene más títulos que yo, pues no lo voy a hacer. Así que le voy a dar paso a mi compañera. Lo que quiero sí, no te preocupes. Lo que quiero que os deis cuenta es que vivimos en una situación de estigma brutal y que necesitamos de aliadas, que necesitamos de compañeras feministas para darnos ese pequeño empujón para que podamos hacer la misma vida de mierda que lleváis vosotras. Gracias.
Bien, ella es la compañera de Intersindical. Yo realmente soy la adherida, aunque llevo muchos años y muchas me reconocéis, de lucha. La cuestión, aquí ya se han exponido diferentes caracteres. Es cierto que a mí me gustaría, por lo que me toca por trans, dar un colofón a la compañera extracomunitaria de la realidad que significa. Creo que desde Unión Sindical debería de sumarse al proyecto de la Plataforma Pro Derechos de las Identidades de Personas Trans, la plataforma estatal, que tiene un trabajo bastante bestial, que está haciendo una lucha en el cual en el proyecto de legalización también estuve luchando, y cuando conseguimos la desgraciada cambio toga por bata, que estamos luchando, estamos reclamando precisamente eso, el reconocimiento. Mientras seas una persona trans no evidente, llamado entre nuestra jerga tener passing, no vas a tener problemas. Siempre y cuando no seas extracomunitaria, porque si eres extracomunitaria y tienes passing, pero pone Pepe, mal rollo. Esto es lo que aboga, por eso muchas compañeras extracomunitarias sobre todo se ven obligadas a esta circunstancia. ¿Cómo pueden conseguir estas compañeras poder acceder a unos derechos cuando ni siquiera se les reconoce el derecho a poder proclamarse desde diferentes vías de emancipación del trabajo? Sí que las compañeras de Concha, inclusive las compañeras catalanas también de USTS, no todas, pero también la representación que aquí tenemos, sí que también están de acuerdo en diferentes maneras de reflexión. Sí que dentro del proyecto en el cual soy colaboradora y se aceptó también, proponemos otras maneras de reflexión que tenemos que terminar de debatir entre todas, como definimos, en las cuales pensamos que vale, ya que nos estamos pringando en todo esto, ¿por qué no vamos a darle una vuelta de tuerca un poco más, ¿no? O sea, ¿por qué no, en vez de depender del trabajo, de lo que significa una cuenta ajena, podemos tratar de conseguir que sea una independencia laboral, ¿no? O sea, dotar a ese concepto del cooperativismo y del trabajo autónomo de una manera en la que pueda además esa persona autodenominarse una propia empresa, de tal manera que en estas plazas que está diciendo la compañera de 21 días, que es lo que normalmente pasa, que tienes que hacer plazas rotativas en las cuales puedas interactuar con esa industria, ¿no?, que no va a desaparecer por más autónoma que te hagas, y cómo puedes conseguir desgravaciones, ¿no? Ahí es, por ejemplo, una propuesta que lanzo al aire ya como activista, es la cuestión de la contratación mercantil desde la perspectiva, aquí la jurista puede explicarlo, desde la perspectiva autónoma. Si eres un autónomo, ¿cómo te defiendes de un trabajo esporádico que va cambiando? Quiero decir, la casa de citas a la cual Plaza convertía a la compañera es Pepita, pero la próxima que te vas en Lugo es Lolita. Cambian las casas, aunque sea la misma industria. Por lo tanto, es un nuevo contrato. El hecho de que se reflexione, y ojalá las compañeras de otras también lo tengan en cuenta, de en vez de crear un epígrafe fiscal, sino una categoría fiscal con todas las variables y consecuencias que conlleva, las diferentes variables de forma de ejercer el trabajo sexual, ya sea asistencia, ya sea pornografía, ya sea masaje, incluidas las que lo hacemos directamente y las compañeras de calle, en las cuales, perdonadme, yo soy una puta de calle, de toda mi vida lo fui. Aunque pueda darme las de score y de un montón de cosas, y perdonar, imaginar qué inteligente este debate, que no estamos hablando de sadomaso, porque menuda tuerca que puede ver si metemos en el debate el sadomaso. A partir de este punto interesante e inteligente, ¿cómo podemos conseguir que esas compañeras y que esta gente pueda ser empoderada, sobre todo por una circunstancia extracomunitaria, sabiendo todo el mundo, no sé cuánta gente extracomunitaria? Allí veo una compañera extracomunitaria, no sé cuántas hay, creo que aquí hay mucha europea. Bueno, pues sepamos que aparte de explicar lo que significa una plaza, el extracomunitario, para poder mantener su permiso de residencia, tiene que mantener una cotización. Eso significa que no se puede permitir el lujo de que mi compañera o yo, por ser blancas y europeas, tirarnos al paro cada 2 por 3, ni tampoco se puede permitir el lujo de que llegando a la hora de renovación del permiso de trabajo esté en paro, para que luego digan que nos chupan los impuestos y nos joden el sistema. Es cierto que tenemos mucha perspectiva, y algo que hay que tener en cuenta es que, a diferenciación de las escort,
las que somos de calle tenemos otro grito, y nuestra lucha, que lleva muchos años, desde los años 70, está siendo robada por un concepto de escort. Las escorts son gente que tienen capacidad económica fuerte, gente que en un momento dado pueden llegar hasta pagarse deudas de 200.000 euros en 2 años, o que en un momento dado se pueden pagar grandes cuestiones. Para este tipo de gente tal vez sería difícil reflexionar en un momento dado que una deuda que le hacen a una compañera extracomunitaria de 5.000, de 10.000 euros se podría cargar en menos de un mes si facturas 200.000 en 2 años. Pero claro, quiero decir, tengamos en cuenta que esta mayoría de industria es gente precaria. Aquí no se está debatiendo la voz de la gente precaria. La mayoría de las trabajadoras son gente que salen para vivir y se van a la calle para vivir. Y esto las compañeras de calle lo tienen muy claro. Y las que se van de plaza son la mayoría y lo hacen para vivir. Es una minoría social la que tiene el privilegio de vivir de alto staff. Y es la que está tomando el control de la voz de este diálogo. Bajo esa perspectiva social de alto staff, ¿cómo coño vamos a poder comprender que no sea otra cuestión que una reflexión normal de un sistema tan precario como el que tenéis vosotros? Quiero decir, ahora que ya nos toca apostar, por favor, compañeros, más que nada, los tan feministas y todos los sectores sociales que criticamos el sistema, ya lo estamos haciendo realmente. Ayudadnos desde una perspectiva social, política y combativa a hacer una reflexión de verdad, donde realmente se le pueda dar a una persona el derecho de autoproclamarse como industria hasta tal punto que las compañeras extracomunitarias puedan ser ellas las que decidan con quién y con quién no, y no bajo un concepto en el cual es el patrón el que dice, porque vosotros lo sabéis, ¿no? Tenéis jefes y trabajadores. Aquí mucha estará sindicada, pero la mayoría no sabe ni luchar por sus derechos. Imaginaros desde una perspectiva de una persona extracomunitaria. Muchas gracias. Lo que me faltaba para perder los papeles definitivamente. A ver. Ay. Bueno, yo creo que casi se me oye sin micro, pero bueno. Yo tenía dudas sobre qué hablar esta tarde, teniendo en cuenta que estamos un poco en familia y que me parece que lo más importante es lo que nos han transmitido un poco ellas, que es la experiencia de lo que venimos a hablar aquí. Y finalmente me he decidido por hablar de lo que es la autodeterminación de la persona, ¿no? La capacidad de cualquier persona, y particularmente de una mujer, de decidir sobre su futuro. La capacidad de esa persona, al decidir sobre su futuro, esperar que mire el reloj para pasarme la hora, organizarse de la forma que crea conveniente. ¿Por qué se me ha ocurrido esto? Yo conozco a las demandantes que presentaron el procedimiento sobre ilegalización de los estatutos de las otras, y discutiendo con ellas yo les decía que cuando unas personas tienen problemas, sobre todo si los problemas son graves y serios, pues la mejor forma de afrontarlos es la autoorganización, es la organización colectiva para poder defender mejor los derechos. Y me decían que estaban de acuerdo con este planteamiento, pero que no se organizaran en un sindicato, que se organizaran de otra manera. Y digo, bueno, se organizarán como ellas tengan por conveniente, ¿no? Y aquí yo creo que está la clave de la cuestión. La dignidad humana, que recogen todas las declaraciones de derechos, parte necesariamente de la libertad individual para hacer con nuestras vidas lo que creamos conveniente. Y el patriarcado, a lo largo de los siglos, una de las cosas que más ha cuestionado para las mujeres es precisamente esa libertad. Y dentro de esa libertad no solamente es la libertad de decidir sobre nosotras mismas, sino, como digo, de organizarnos en las estructuras que juzgamos convenientes. Solo el desarrollo de la autonomía es posible desde la igualdad. Y solo así puede ejercerse la libertad para escoger, porque sin ella no hay dignidad humana. No solamente no hay dignidad humana para las personas, tampoco la hay para la sociedad de la que forman parte.
En estos tiempos que corren, no nos acordamos seguramente de que hubo un momento en el que las mujeres no podíamos ni heredar, no podíamos tener la tutela de nuestros hijos, no podíamos votar un poquito más adelante, y que cuando se planteó el derecho del voto para la mujer en la Segunda República hubo una gran discrepancia, y Clara Campoamor, cuando le decían que la mujer española iba a votar necesariamente a la derecha y en contra de la República, pues decía que la única manera de madurar para el ejercicio de la libertad es caminar dentro de ella, y que había que dejar que las mujeres ejercieran su derecho al voto y que lo ejercieran como creyeran conveniente. No podíamos ni siquiera nombrar representantes. Contaba, hace poco fue en el 40 aniversario de la Constitución, el Colegio de Abogados organizó con el Congreso de los Diputados un acto de mujeres en unas jornadas de mujeres juristas que hacen cada año, y intervino Cristina Almeida, graciosa y encantadora como siempre, y nos contó cómo, para poner una denuncia al director de una cárcel que no la dejaba entrar a visitar a sus defendidos que iban a tener un juicio, se fue al juzgado y le preguntaron, quiso otorgar poder a un procurador y le preguntaron si había venido con ella su marido. Dijo, ¿usted es casada? Y dijo, pues sí. Dijo, ¿habrá venido con usted su marido? Porque ella no podía ni siquiera otorgar un poder, una señora que era abogada en ejercicio ya en aquel entonces. Entonces, ¿por qué? Claro, ella decía, yo al casarme pensé que me casaba con un compañero, no con un representante legal. Dice, de haber sido así, hubiera elegido a otro que hubiera podido hacer esa función mucho mejor que el que había buscado, ¿no? Como digo, había miles de cosas que no podíamos hacer. Y ahora se pretende pues que un grupo de mujeres que tienen una problemática específica, que sufren de una explotación, porque se ha dicho al principio, ¿no? Creo que lo ha dicho Concha, que por supuesto que vivimos en una sociedad con explotación, y por supuesto que las mujeres que trabajan en el trabajo sexual sufren de manera especialmente grave el patriarcado y la violencia. De hecho, la Convención de CEDAW, cuando se refiere a la prostitución, en el artículo 6, en la recomendación 19 de la Convención de CEDAW, que es una de las recomendaciones más interesantes que se han hecho sobre este tema, habla de que las prostitutas son mujeres que sufren violencia contra la mujer y que por lo tanto necesitan protección, y que no se entiende la protección sin el ejercicio pleno de un derecho. Desde ese punto de vista, para ejercer esos derechos, la ley dota de distintos instrumentos, y entre otros, pues dota la capacidad de organizarse. Hay numerosas convenciones internacionales relativas en concreto a la libertad sindical que hablan de la capacidad de cualquier grupo de personas que compartan una situación de explotación de organizarse colectivamente y de formar un sindicato. De hecho, el convenio 87 de la OIT habla de que cualquier grupo puede organizar una organización sindical sin discriminación y sin que sea necesaria la autorización previa. Hay numerosas resoluciones así, pero además la práctica nos ha enseñado que los sindicatos de trabajadoras del sexo tienen sentido y sirven para cosas tales como ha servido en Francia. Ya sabéis que Francia se sumó en el año 2016 a las teorías legislativas imperantes en los países nórdicos, sobre todo en Suecia y en Noruega, de prohibición para los clientes del ejercicio de la prostitución. Como no tengo tiempo, no puedo hablar, pero he leído un interesantísimo artículo de una conferencia que hubo en Zaragoza, donde distintas compañeras fueron contando cuál es la situación, que os lo recomiendo, que está publicado en una página del Diario Libre de Aragón, y se titula Trabajadoras sexuales en Europa, y va contando cosas como que en Francia, con esta ley que pretende, entre otras cosas, la reinserción de las prostitutas para convertirse en buenas mujeres, solamente en 2 años de recorrido de la ley 60 señoras se han convertido en buenas mujeres, porque quiere decir que el resto pues no lo han conseguido. Entonces quiero decir que, como digo, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Francia, cuya... Bueno, ya se me ha perdido el papel. Eso, TRAS. Es uno de los sindicatos
una de las organizaciones, perdón, porque también está Médicos del Mundo Francia, que promovió una denuncia ante el Consejo de Estado francés para hacer notar que la aplicación de esta ley lo que estaba significando es lo que habéis contado vosotras, que en realidad las mujeres, al sentirse los clientes acosados por la policía, exigían distinta forma de negociar las prestaciones sexuales que ponían en riesgo la vida y la integridad física de las mujeres. Y de hecho así se comprobó incluso con algún asesinato que tuvo lugar en Francia en estos tiempos. A raíz de esto, el Consejo de Estado francés ha entendido que efectivamente puede ser que la ley que penaliza la prostitución sea una ley inconstitucional. Y ha dado traslado al Tribunal Constitucional francés, al Consejo Constitucional francés, para que estudie si esto es así. Este sindicato, por ejemplo, ha tenido la virtualidad de servir para eso. Y una última cosa que quería decir, porque como no me queda, creo, mucho tiempo, un minuto, es que yo creo que aparte de la autoorganización, cuando hablaba de mujeres buenas y mujeres malas, yo soy feminista desde que soy pequeña, ¿no? Y he trabajado en la calle de la Cruz muchos años, tenía el despacho allí en la calle de la Cruz, que era una calle donde ahora ya no, pero cuando yo me fui en el año 83 a trabajar era una calle donde había prostitución de todas las clases, colores, había prostitutas con chulo, prostitutas sin chulo, prostitutas jóvenes, prostitutas viejecitas, algunas seniles incluso. Quiero decir que había una realidad de prostitución en la calle y la conocí bastante bien, la realidad. Estoy un poco anticuada, como me decía Concha el primer día, pero así es. Pero lo que sí que me quedó claro por alguna de las mujeres que ejercían en la calle y que además de ejercer en la calle coincidí con ellas en alguna manifestación feminista del 8 de marzo, es que hay un buen camino para salir de las explotaciones, de las opresiones y del patriarcado, y ese camino es el feminismo. Feminismo del que no tenemos la patente las mujeres que somos abogadas, amas de casa, jubiladas o trabajadoras de la construcción, sino que cualquier mujer por el hecho de serlo tiene la casi necesidad de ser feminista y tiene desde luego el derecho de serlo y de que no se le niegue ese derecho, como algunas veces se cuestiona, ¿no? Se dice, bueno, serán mujeres pero no serán feministas, ¿no? Y dices, bueno, pues quiere decir, serán feministas o no serán feministas, pero quiere decir que eso no depende de que sean o no sean trabajadoras sexuales, porque se puede ser, es más, se debe ser trabajadora sexual y feminista. Y luego, luego hablaremos, si queréis, de la sentencia Mesalina a la que te referías tú, ya no o de la ley Mordaza a la que te referías tú. Lo siento, no tengo más tiempo. Por favor, me avisas a 5 y a 1. ¿Vale? Buenas noches. ¿Se oye así? Sí. Bueno, primero agradecer que se haya organizado este acto porque me parece útil. La verdad es que sí que he estado en varios debates, pero no tan agradables como este, sino de esto de esta que no te escuchan y bueno, ya sabéis. Y también quería tener un recuerdo para María José, que como ya ha dicho Romy, pues ha tenido un problema grave y me gustaría, bueno, le podemos transmitirle un abrazo y que también me habría gustado, me encanta que esté en Infa, pero también me habría gustado que estuviera María José y sobre todo que no fuera por eso. Yo voy a enlazar perfectamente con lo que ha acabado Begoña. Desde que surgió el movimiento, que ahora llamamos por los derechos, casi que lo voy a coger para ponerme más cómoda, perdón. Desde que empezó el movimiento que ahora llamamos por los derechos, ha estado vinculado al feminismo desde el año 74 en Lyon y ha sido parte, o sea, lo que dice la compañera Ninfa de Somos una organización de trabajo sexual feminista, esa vinculación con el feminismo se ha dado y en el Estado español ha sido desde los años 90, no desde el 74 como en otro, o desde los 70, pero sí desde los años 90, se dio un debate en el movimiento feminista y una parte del feminismo consideramos que la lucha de las prostitutas era inseparable del resto de la lucha feminista. No hay. Y es verdad y que todas tenían derecho a tener voz y a tener derechos. O sea, el punto de partida del acto de hoy, que es derecho a tener derechos, en eso estaba la parte del feminismo, en la que aquí reconozco a algunas compañeras, que ya vienen algunas, como aquí en Madrid, por ejemplo, pues lo representan la Asamblea Feminista de Madrid y eso, ¿no? Bien,
Quizá no hemos hecho mucho, yo me siento parte de eso, quizá no hemos hecho mucho, pero sí que siempre hemos defendido, hemos dejado claro que independientemente de con qué parte de nuestro cuerpo nos ganamos la vida cada una, todas estamos en el mismo lado, que es el lado de las oprimidas, y que somos sujetos capaces de decidir con autonomía sobre nuestras vidas y también sujetos políticos, sujetos sobre lo que volveré hoy un poco más. Porque esto tiene que ver mucho lo de ser sujetos políticos con el derecho a sindicarse. Es un derecho político más, entre otros derechos. Los derechos políticos no son solo el derecho a votar, está el derecho a sindicarse, manifestarse, etcétera, etcétera, organizarse. Entonces, esto, por lo menos, esto ya viene de antes. Hay algunas cosas, como en esta etapa de estos últimos meses, que se desató, digamos, se despertó con la legalización de otras, o el registro de otras, y el disgustazo que se tomó el gobierno, de la que el gol que le habían colado a la ministra y todo eso. Pero creo que ha habido en todos estos años, hay varias cosas, 3 cosas que quiero destacar que sean digamos, son novedades a lo largo del tiempo. Uno que viene de años, una novedad, digamos, que viene de años, que es el efecto 15M. El 15M tiene un impacto directo en la organización de las trabajadoras sexuales y además está el efecto sostenido que todavía estamos notando en el trabajo sexual y fuera. En la PA surgió, tiene que ver con el 15M, el que se extendiera, porque la PA es espíritu 15M, que la gente se organice para resolver sus cosas. Ahora están surgiendo los sindicatos de inquilinas. Sigue siendo ese espacio, ese tiempo post 15M en el que vivimos, ¿no? Entonces también están surgiendo más organizaciones, se está avanzando la organización. Eso sería uno. Esta es la parte positiva, digamos, de lo que ha pasado en estos últimos años. La parte negativa ha sido el auge del abolicionismo. Un auge internacional del abolicionismo que se ha producido a nivel legislativo, como comentaba la compañera, de los países, como comentaba Begoña, por ejemplo, de los países que se ha avanzado en legislaciones abolicionistas. En los debates también, y claro, eso también lo vemos en el Estado español, que de esto frente a lo de hace 2 años, ahora está como el abolicionismo mucho más crecido. Y el tercer aspecto, digamos, de la novedad, de lo que ha cambiado, es el gobierno feminista que ha llegado, que ha llegado un gobierno feminista. Entonces, claro, yo creo que un gobierno feminista está muy bien, yo no le voy a quitar a nadie que sea feminista, a mí que no me lo quiten, yo tampoco se lo voy a quitar a nadie, está bien en algunos aspectos. Yo veo que es verdad que es mejor que vean las chavalas, las adolescentes, vean mejor que hay mujeres ministras y que si algún rato ven la tele encendida no solo vean actrices o víctimas. Veo bien que tengan sujetos políticos. Bueno, no voy a entrar a quién beneficia más ese feminismo, pero está bien que el mismo gobierno diga no es no, por ejemplo, y cosas de esas. Todo eso está bien, pero lo malo que hay es que paradójicamente un gobierno feminista está empeorando la vida de una parte de mujeres. Y de esto hay... O sea, es un cambio, ¿por qué? Porque no es que haya habido... No es la primera vez que se hacen políticas supuestamente para feministas y contra... no, aquí en Madrid estuvo la experiencia con el gobierno de Gallardón, las campañas de criminalización de los clientes y de que desistieran y tal, apoyadas por una parte del feminismo que es verdad que luego contribuyó a que tiráramos a Gallardón por lo del derecho al aborto, ¿no? Entonces, iba a decir que para mí lo fundamental es tales cosas, pero hay algo que no se ha hablado y quería mencionar que es como previo a todo eso en el feminismo. La división es que para mí lo más importante que hay ahora en el feminismo y cómo deberíamos enfrentarnos. Y quería decir, no me puedo extender en una cosa, pero sí me gustaría que luego la comentáramos, que es que se las intenta excluir del feminismo y del feminismo organizado. Y que hubo una cosa que ocurrió, que algún ya sabréis, si no lo comentamos luego, en Vaga Feminista en Cataluña, que hay un comunicado que están pidiendo apoyo y eso, porque fueron a que las compañeras lo saben mejor, se tenían que ir, ¿no? Eso es lo previo, es que no se puede echar a nadie del feminismo. O sea, nos dicen que ellas están abducidas por los proxenetas y a su vez todas las que estaban en la sala están abducidas por ellas o por los proxenetas a través de ellas. Porque claro, no querían que se fueran. Y entonces lo que hicieron las otras fue a montar. Vale, eso es previo. Pasando eso y ya a un nivel político, no prepolítico, no como lo de no hay que tirar pipa a quien, o chillarle a quien... Bueno, pues eso, ya a nivel... Creo que la diferencia tenemos que situarla ahora yo la situaría sobre todo en un nivel muy básico, que es, por una parte, un feminismo que considera que lo más importante es avanzar a nivel simbólico, la igualdad y el futuro al que queremos llegar mejor.
Y eso, si tiene un coste, pues es un coste que sacrificar. Eso lo podéis ver desde buscáis el título del artículo. No, esto no va de prostituta, va de igualdad, por ejemplo. Ese tipo de afirmaciones, no va de eso. Claro, ese coste, es que es lo que decían, Begoña ha hablado a nivel legal y cuando lo puedes demostrar, pero hay muchísimos datos de que tiene ese coste, de que esas medidas tienen ese coste. Entonces, un ejemplo, relación laboral, ¿para qué? Relación laboral, pues por ejemplo, o lo que sea, que te reconozcan un derecho, para que no te puedan tirar sin ningún derecho, porque sí, que es lo que llega a los juzgados, eso es lo que se ha visto en todos estos juzgados. Vale, no aceptemos que relación laboral dicen, ¿vale? Porque si reconocemos que es un trabajo, eso dará una idea, etcétera, etcétera. Patriarcal, vale, muy bien, nos demos la idea patriarcal. Entonces, esa persona que se vaya sin derechos. Y también hay una frase que para mí lo resume muy bien, que es un tuit que me contestó una, diciendo, ¿sindicatos para qué? ¿Para negociar con condón o sin condón? Pues eso, para negociar con condón o sin condón. Esa persona, esa mujer abolicionista, eso le parecía poco importante. Cuando de eso, pues la salud, etcétera, etcétera. Entonces yo situaría, es un feminismo y otro, quiero decir, no es que sea un feminismo esto, sino dónde debemos situar ahora la división, eso es lo que quiero decir. Y otro, que independientemente de qué pensemos del origen de la prostitución, de si es buena o mala, más patriarcal, más capitalista, etcétera, etcétera, independientemente de eso, pensemos que no se puede quitar a nadie sus derechos. Pensemos en eso, porque imaginemos que ese ideal, yo no se lo doy, yo no se lo concedo, ¿vale? Yo creo que no, porque creo que el sexo no tiene tanto papel, porque tengo otro análisis sobre cómo se produce la opresión de la mujer y tal. Pero no debatamos eso, lo vamos a dejar para otro momento. Supongamos que de verdad eso en la esencia reproduce el patriarcado. Bien, ¿tenemos derecho a sacrificar a otra? Yo pondría un ejemplo, que es, a ver, nos proponen hacer experimentos con las personas presas para mejorar la vida de la humanidad, medicamentos que mejoren la vida de la humanidad. Un fin muy bueno. Y encima con eso nos vamos a librar de la farmaindustria. La farmaindustria sabéis que es lo peor, habréis visto documentales o algo y todos los muertos que tienen a su espalda. Eso tiene más muertos que los proxenetas a su espalda. ¿Sería aceptable que esas personas presas que no se ofrecen voluntariamente a sacrificarse por el bien de la humanidad, las sacrifiquemos? Nos puede parecer exagerado, pero el tema de que las compañeras se tengan que esconder, porque ya ha habido la ordenanza y todo eso, pero esto sería como hacerlo a nivel de que se tengan que esconder, pues resulta que hace que te ponen más riesgo. O lo que ha dicho Begoña, de que ha habido incluso... Todo coincide, todos los datos coinciden en eso, de que supone un perjuicio. Entonces yo creo que tiene que ir por ahí. ¿No vamos a debatir lo demás? No, sí lo vamos a debatir. Habrá que debatir qué es mejor para el trabajo sexual, qué tipo de alternativas son mejores, etc. Debatiremos sobre las causas de la prostitución, debatiremos si el dinero para afrontar la opresión de las mujeres tiene que ir a policías o tiene que ir a derechos sociales, por ejemplo, el presupuesto. Debatiremos muchas cosas, pero lo primero que tenemos que defender y en lo que tenemos que estar de acuerdo es, y con esto así voy acabando también y voy cerrando, es, por una parte, las compañeras son parte del movimiento feminista. Por otra parte, tenemos que apoyarlas como feministas. No podemos dejar que se prive a nadie de sus derechos humanos ni de derechos políticos, entre ellos el derecho a sindicarse. Y como tareas inmediatas, digamos, que tenemos, reconocemos, por supuesto, como sujeto, que se organicen, que apoyemos. Y también en lo que ahora mismo tengan como demandas más inmediatas de la ordenanza, la ley Mordaza y todo eso, que nos impliquemos. Incluso yo diría como una cosa más inminente todavía, alguna o bastantes de las que estamos aquí, estamos en el 8 de marzo. No se puede excluir a nadie. Eso intentó pasar en el 25N también, que fueron las compañeras del colectivo de prostitutas de Sevilla, y no les dejaban entrar a la manifestación, eso no lo podemos tolerar. Y luego hay algo que no me da tiempo a decir, pero solamente lo voy a insinuar, que es el tema del lobby proxeneta, porque me sabe muy mal no decir una palabra. Yo creo que no solamente tenemos, lo del lobby proxeneta, nadie puede emplear mentiras de esas y sin coste político. Eso serán cosas que no se pueden llevar a los tribunales. Decirle, tú me estás acusando del lobby proxeneta. La infiltración que dicen en el movimiento feminista, para que no se nos escuche. Porque no son solamente Concha, Verónica o Ninfa, las infiltradas, no, somos todas las que no defendemos el abolicionismo, para que no se nos escuche. No podemos aceptar los argumentos ad hominem, ¿vale? Supongamos que lo que tienen, supongamos que fuera, ¿vale? Supongamos eso,
¿qué dicen? Lo que hay que mirar es lo que dicen, y de verdad con esto acabo, pero es que esto como que no lo puedo aguantar. Si miramos lo que dicen, veremos que lo que dicen las compañeras es todo lo contrario de lo que le interesa a los proxenetas, todo lo contrario. Porque ¿a qué empresarios le interesa que los trabajadores tengan derecho? A ninguno. Es que es ilógico. Y mientras lo que dicen las abolicionistas sí le interesa mucho a los proxenetas, especialmente no hay relación laboral. Eso es lo que querría Deliveroo, Uber y los del zapato. Yo vengo de Elche, que es el trabajo del zapato. Todos quieren que no tener trabajadoras, ¿vale? Se lo están regalando a los proxenetas. Y ya lo del impuesto, no queremos ser el Estado proxeneta, no les cobremos impuestos. Es lo que quiere toda la patronal, no les cobremos impuestos. Entonces las abolicionistas, si de verdad lo miras, son quienes de verdad le hacen el juego. Y esto ya como un añadido, pero sobre todo, no podemos tolerar que se diga eso, y tiene que tener un coste político para quien dice esas mentiras de las compañeras, que son absolutamente mentiras. No puede ser tolerable que eso sea dentro del feminismo.